Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Muy buenas tardes para los que nos ven en Colombia, los que nos ven en Europa, España, Italia, Francia, Inglaterra, Israel. Buenas noches y espero que este espacio llamado Momentos de Reflexión se convierta para usted en una poderosa herramienta que Dios va o está usando para darle crecimiento, para convertirle en un hombre, una mujer poderosos en oración. Esa es la temática que hemos venido trabajando esta semana. Hombres poderosos, oraciones poderosas hechas por hombres poderosos en la Biblia. ¿Y quién dice que usted, Dios le bendiga, quién dice que usted no sea una mujer, un hombre poderoso en las manos de Dios? Así que nuevamente bienvenidos. Es un privilegio estar con ustedes. Les saludo desde Sevilla, Valle, Colombia, y espero que el Espíritu Santo renueve su vida, le fortalezca, le sostenga, le alimente, le desafíe a convertirse en una persona poderosa en las manos del Señor. Les invito a que oremos a nuestro Dios para que Él sea trayendo bendición a este tiempo. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, de poder disfrutar, Dios mío, la bendición de llevar tu palabra, pero orar por la vida de tus hijos, orar por a todos aquellos en conflictos, aquellos enfermos, orar por gente cargada, gente oprimida, gente con grandes necesidades. Qué lindo espacio, Señor, para que muchos, pero muchos sean tocados por tu poder. Tenemos testimonio de tanta gente, Señor, que ha sido sanada a través de los tiempos de oración que hemos tenido a través de este programa Momentos de Reflexión. Han sido tantos espacios de libertad, de paz, que nos han manifestado, Señor. Personas que se unieron al programa cargadas, enfermas, necesitadas. Y después de compartir estos minutos con nosotros, sus vidas no fueron las mismas. Por eso, Señor, oramos en fe, creyendo que todo el que se acerca a ti y cree que tú eres Dios, será recompensado, como dice el escritor de Hebreos. Gracias por todos los que nos ven ahora mismo en directo, los que nos verán más tarde o en diferido. Señor, si a alguien tienes para salvar, si es una persona a quien quieras sanar, una familia que restaurar, un hombre que levantar, un ministerio que edificar de nuevo, alguien que necesita conocerte, Señor, que se conecte. Llévalo a que entre al Face y se conecte a este programa Momentos de Reflexión. Este será el tiempo eterno para esa persona. Este será el día de visitación, tiempo de refrigerio. Amado Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres hablar? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo quieres actuar? ¿A quién quieres ministrar? ¿A quién quieres tocar? Espíritu Santo, lo que tú quieras. Espíritu Santo, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, Espíritu de Dios. Bienvenido a este tiempo, Señor. Y oramos que traigas revelación por tu palabra, que traigas, abre los ojos del entendimiento, que los corazones y los pensamientos de muchos sean aclarados. Hay gente que está atormentada, hay gente confundida, hay gente necesitada de ti, Señor. Gente que requiere consuelo, requiere, Señor, una palabra de aliento, de esperanza. Estoy seguro que la va a encontrar en este tiempo. Bienvenido, Señor. Señor, que donde están tus hijos, en la casa de cada uno de ellos, experimente cada uno, Señor, tu amor, tu poder, tu gloria. No estamos llevando un programa más. Señor, no estamos simplemente predicando como cualquier momento más. No oramos de cualquier forma. Siempre, Señor, lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria, pero con la convicción en nuestro espíritu de que algún milagro vas a hacer, de que a alguien vas a salvar, de que una vida vas a tocar, Señor.
Por favor, Señor, que todo el que viene a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, no sea avergonzado. Que todos puedan recibir su porción, como un día dijo el salmista: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Así sea, Señor. Que todo el que se acerca a ti en este espacio de momentos de reflexión pueda creer que ese Dios que es verdadero le va a bendecir, le va a hablar, le va a tocar, le va a restaurar, va a hacer un milagro. Tú eres Dios, Dios de milagros. Eres Dios soberano, eres Dios sobrenatural, eres Dios que haces cosas majestuosas, Dios que no detienes tu actuar, Señor. Eres Dios que no cambia, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres Dios sobrenatural, maravilloso, Señor. Bendigo las personas, Señor, que te han creído, aquellos que se han mantenido día a día en este programa, recibiendo, aprendiendo, disfrutando, creciendo, Señor. Aquellos que le comparten a otros, aquellos que dan testimonio a otros, los bendigo. Yo creo que para ellos hay recompensa, porque no se quedan con la bendición solos, la comparten con otros y otros con otros, porque este es tu propósito. Como un día el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: lo que has aprendido de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para que también compartan con otros. Este, Señor, es el objetivo de este programa, que muchos que son bendecidos, como un día le dijiste a los discípulos: de gracia recibiste, dad de gracia. Y tantos hermanos que han recibido bendiciones, sanidades, milagros, han compartido a otros y estos a otros, Señor. Y es más la gente que te está conociendo, que sigue siendo bendecida. Padre, gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sí, hoy, escúchenme, hoy usted le cree a Dios. Le prometo que después de escuchar lo que va a escuchar, usted podrá aprender a hacer oraciones poderosas y se convertirá en un hombre, una mujer poderosa en las manos del Señor. Ayer mi esposa dio inicio a esta serie, oraciones poderosas, hechas por hombres poderosos, y ella inició hablando de un hombre llamado Elías. Seguramente muchos de ustedes han leído, han escuchado enseñanzas o predicaciones acerca de este poderoso profeta de Dios, pero como escribió el apóstol Santiago, un hombre sujeto a pasiones. Qué lindo el tema que ella compartió ayer. Hoy quiero hablar de otro hombre precioso, un hombre de oración fascinante, el profeta Daniel. Quiero que vayan conmigo, los que tienen su Biblia la pueden buscar ahí, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Dice el verso 10: cuando Daniel supo, estamos leyendo Daniel 6, versos 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Pero nota el versículo 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Cuando uno mira la vida de Daniel, uno puede hacer, la vida de Daniel y sus costumbres, uno puede hacer un paralelo con la vida de oración y la vida de Jesús. Daniel como uno de los más grandes intercesores en el Antiguo Testamento, y Jesús como el intercesor de los intercesores en el Nuevo Testamento. Ya leímos que 3 veces al día el escritor bíblico le califica de una forma extraordinaria por la vida de oración de Daniel y todo lo que había en él. En el verso
23 del libro de Daniel capítulo 9, verso 23, y Daniel 10, verso 11 y verso 19, hay una expresión que el Señor, a través del arcángel Miguel, le expresa a Daniel. Dice: tú eres muy amado. Mejor dicho, más bien quiero leer textualmente la cita para que nos enamoremos más de lo que Dios dice con respecto a Daniel, por esa vida de Daniel. Capítulo 9, verso número 23. Dice en el verso 23, correcto: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Y en el capítulo 10, verso 11 y verso 19, noten cómo repite la frase, verso 11 del capítulo 10 de Daniel. Y me dijo: Daniel, varón muy amado. Volvamos a mirar en el mismo capítulo 10, verso número 19. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. ¿Por qué un hombre llamado Daniel alcanza una percepción tan significativa delante de Dios? Amado, muy amado, amado. Impresionante. Recuerdan que el Señor Jesucristo, por 2 ocasiones, cuando Él se está bautizando y la segunda vez en el monte Hermón, en la transfiguración, le da exactamente este calificativo a su hijo: este es mi hijo amado. ¿Recuerdan? Cuando una persona adquiere ese nivel de intimidad, ese nivel de acercamiento a otra persona, cuando hay mucha comunión, cuando hay mucho relacionamiento, por lo tanto, Daniel había logrado delante de Dios esa unidad tan profunda, esa intimidad, y que Dios lo viera como un hombre muy amado, porque era un hombre de mucha oración. Pero al igual que Jesús, Daniel también siempre estaba bajo la lupa de sus enemigos. Todo el tiempo los contrincantes, digamos esta expresión, le querían hacer caer, le querían lastimar, de alguna manera querían que Daniel fallara en algo para poder acusarle ante el rey, ante el soberano de ese tiempo. No olviden que Daniel estuvo sirviendo durante el reinado de 3 reyes, Nabucodonosor, Darío y Asuero. Dios usó a Daniel para cosas maravillosas, ¿sí? Y nunca los enemigos de Daniel, que por todos los medios, como lo mencioné hace un momento, y que buscaban destruirle, lograron hallar una sola falta en él. Pregunto: ¿por qué Jesús nunca pecó? ¿Por qué fue el único que venció la tentación? Obviamente sabemos que era 100% humano, 100% divino, pero al ser 100% humano, fue tentado en todo, como dice el escritor de los Hebreos, pero sin pecado. ¿Qué lo mantuvo a él en esa fortaleza de carácter, en esa firmeza en su persona, en sus principios establecidos por la eternidad? Amados, una comunión íntima con el Padre, una vida de oración. Y sabemos lo que fue Jesús en su vida terrenal, y sabemos el ministerio que desarrolló. Obviamente era Dios también, pero era 100% hombre también. Pero la Biblia y nosotros aprendimos de Jesús las 2 primeras semanas acerca de la oración que Él hizo en Getsemaní como ejemplo de orar, quitándose a sí mismo, desnudándose a sí mismo, humillándose a sí mismo, deponiéndose a sí mismo, para dar la gloria a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Cuando un hombre, hablando de Jesús hombre, puede orar de una manera tan profunda, tan valiente, tan sujeta a la autoridad, o Daniel, lo único que uno puede encontrar de ellos es una autoridad espiritual, una firmeza en su carácter, una vida de integridad y de santidad. El versículo 5 del capítulo 6 de Daniel dice:
porque era fiel. Qué interesante. Vamos a leer por favor ese capítulo 6, verso 5, que me parece interesante la frase completa. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Pero el verso 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel o en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel. Qué lindo, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Qué semejanza o similitud a nuestro Señor. Tentado en todo, pero sin pecado. Daniel fue sometido a toda diversa de prueba para acusarle, para tratar de dañar su integridad, su vida espiritual, familiar, no sé, pero dice que no hubo una sola ocasión, nada, ninguna falta que pudiera cambiar el concepto que tenían todos acerca de Daniel. Pero ya como conocemos la historia bíblica, sabemos que dijeron estos hombres: la única manera que podemos hallar una falta en Daniel tiene que ser en la relación con su religión y con su Dios. Y claro, lograron que el rey Darío, que era bastante arrogante y orgulloso, firmara un edicto que por espacio de 30 días ningún hombre en todo el reino imperio medo-persa, que era extenso 120 provincias, le pidiera o rogara a ningún personaje, rey, Dios diferente que al rey Darío. Y pues sin usar la cabeza, sin saber lo que estaba pasando detrás de todo esto que estos sátrapas y gobernadores enemigos de Daniel querían lograr, el rey, muy orgulloso, firmó. Le pareció algo majestuoso que todo el mundo solamente le pidiera al rey, como para engrandecerlo más. Y ya sabemos que cuando el rey firmó, al último le pesó en el alma, porque él amaba a Daniel, lo dice el texto, lo apreciaba mucho. Y el castigo era que cualquier persona que fuera sorprendido hablando, orando, pidiendo, rogando a un personaje, a un rey o a un Dios diferente que al rey Darío, debía ser echado al foso de los leones. Ahora, ¿qué ocurrió? Yo le pregunto, si en Colombia el presidente de la República junto con el Congreso firmaran un decreto donde se prohibiera que se orara a Dios, so pena de cárcel, o como ocurre en países como la China, que es prohibido predicar públicamente, es prohibido cargar visiblemente la Biblia, es prohibido reunirse en grupos de más de 10 personas, bueno, hasta hace 20 años era así, y era prohibido predicar la palabra de Dios públicamente, so pena de cárcel. Algún miembro del cuerpo era quitado, o sea, cortado, en ese caso una mano o un brazo, o algunos, si eran reincidentes de ser sorprendidos predicando, leyendo la Biblia públicamente, algunos eran llevados al asesinato, los asesinaban. Si en Colombia ocurriera eso, ¿qué haría usted? ¿Se sometería a la ley de la autoridad principal en Colombia, que es el presidente y el Congreso? Miremos qué hizo Daniel. Capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Pregunto, ¿no sería un poco imprudente de parte de Daniel, sabiendo que estaba en riesgo de pena de muerte? Sabiendo lo importante que él era para el rey Darío, el cargo más importante, primer ministro, era el título que ostentaba Daniel en el gobierno, en todo el imperio medo-persa. De pronto un poco imprudente Daniel, ¿qué pensaría usted? Era como ponerse en bandeja de plata ante sus enemigos, porque tarde que temprano Daniel sería sorprendido orando a Dios, porque para él ya era una costumbre, era un hábito todos los días. Como los judíos tienen por costumbre
hora primera, hora tercera, hora sexta, hora novena. Esa es la rutina de los judíos y en gran parte del mundo es igual. A la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena, los judíos se ponen de rodillas y oran a Dios. Pues Él lo hizo y no le preocupó, amados, no le preocupó el edicto que el rey había firmado, y ustedes conocen seguramente el resto de la historia. Pues bien, fue sorprendido orando, fue llevado ante el rey Darío y todo el Congreso, usemos la palabra el Congreso, todos los gobernadores, sátrapas, los principales gobernantes de todo el imperio medo-persa, rodeaban al rey, lo presionaron, le obligaron casi a que cumpliera, hiciera valer el edicto que él mismo había firmado. No le tocó más que hacer cumplir y Daniel ser echado al foso de los leones. Dice la Biblia que ese día el rey se acostó triste, amargado, adolorido y se le fue el sueño. No pudo dormir y muy temprano en la mañana se levantó y fue al foso de los leones y clamó: Daniel, hijo del Dios Altísimo, al que tú sirves, ¿te ha podido, Señor, te ha podido Dios librar de los leones y de las garras de los leones? Y para sorpresa del rey, aquí estoy, oh rey, nada me ha pasado, porque el Señor cerró la boca de los leones, porque aquellos que me acusaban falsamente no pudieron lograr lo que querían hacer. Dios me ayudó. Qué interesante, amado hermano. Oraciones poderosas. ¿Cómo creen ustedes que fue la oración que Daniel hizo allá en el foso? Para que Dios enviara un ángel y cerrara las fauces de los leones. ¿Cómo eran las oraciones de Daniel? 3 veces al día. Un hombre que era representativo, un hombre que era un hombre de una calidad moral impresionante, un hombre que era famoso por ser el primer ministro en cada reinado, en el reinado de cada rey donde estuvo sirviendo, fue el primer ministro. Desde muy jovencito, muy joven, hasta muy anciano sirvió en diferentes lugares. Noten que cuando el rey va al foso y se da cuenta que Daniel está vivo, lo sacan del foso y el rey entendió el plan maquiavélico de los otros gobernantes y que el único deseo de ellos era dañar a Daniel, y el rey de castigo los mandó a todos, los envió a ellos y a sus familias al foso de los leones, y a ellos sí los devoraron los leones, los destruyeron. Pero noten el versículo 25 de Daniel 6. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Qué tremendo! Me sorprende que un hombre de oración pueda lograr la transformación de un imperio, pero la transformación de un hombre como Darío, pero al mismo tiempo la transformación de los reinos, a tal punto que el mismo rey, que era como el dios de esa época, ordenara que por todo su reinado, 120 provincias aproximadamente, todos adoraran, todos temblaran y todos temieran al Dios de Daniel. Y lo dice ¿por qué? Porque Él salva, Él libra, hace señales y maravillas, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel, un hombre sencillo, con un corazón correcto. Daniel, un hombre común y corriente, con un espíritu de oración, con una pasión que lo consumía, era la presencia de Dios. Nadie que ora 3 horas al día puede vivir una vida normal.
Alguien que puede lograr una disciplina de orar 3 horas al día en momentos diferentes, definitivamente se convertirá en un hombre o una mujer ordinaria, en un ser extraordinario, en un hombre, una mujer natural a un ser sobrenatural, una persona común y corriente a una persona maravillosa y especial. Sí, mi hermano, mi hermana que me está viendo hoy, la oración cambia las cosas. La oración mueve la mano de Dios. La oración transforma el entorno. La oración puede cambiar el corazón más complicado, más duro, más arrogante. La oración puede hacer que los planes del mismo Satanás se vuelvan en su contra. La oración puede lograr que los cielos sean abiertos para que la bendición descienda cuando ya no hay nada que hacer. Amén. La oración es poderosa. Y la vida de Daniel, amados, nos da un tremendo ejemplo de lo que es orar poderosamente. Y por eso Daniel se convierte, según el concepto del cielo, muy amado. Eres muy amado. Quiero preguntarle, ¿cómo le verá Dios a usted? ¿Y cómo me verá a mí? No olviden, mientras más cercanos sean los hijos a los padres, más sentiremos aprecio y amor hacia ellos y más tendrán nuestro corazón. Y viceversa, mientras más los padres seamos cariñosos, expresivos, tiernos con nuestros hijos, más cerca tendremos su corazón y podremos disfrutar mucho más con ellos. Y por eso esa calificación de muy amado, ¿recuerdan cómo nuestro Señor Jesucristo le expresaba al Padre? Como le decía, Abba Padre, que traducido del arameo al castellano es Papito Dios. Era la expresión más sencilla, pero más íntima de un relacionamiento entre el Padre y el Hijo. Papito Dios. Bueno, nosotros los latinos la usamos muy a menudo, papito, ¿sí? Cuando hay un acercamiento, cuando hay una relación muy especial, padre e hijo. Si Daniel se ganó ese calificativo, eres muy amado, es porque así lo veía Dios, muy amado, porque la cercanía de Daniel hacia él era una cercanía especial, y lo probaba con hechos. 3 veces al día se arrodillaba, abría las puertas de su cuarto que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día dice que oraba y daba gracias a Dios y presentaba sus plegarias. Soy convencido, amados, que la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos es la oración. Y quiero terminar hablando de un hombre en la historia llamado Jorge Müller, que vivió entre 1805 y 1898. Se le conocía el padre de los huérfanos de Bristol. Era jovencito, señorito, ladrón, estafador en sus primeros años de juventud. Después de que se convirtió a Cristo, inicialmente fue a Londres como misionero. Allá fue pastor de una iglesia pequeña, bautista, pero en esa iglesia, bajo su influencia, transformó a muchas personas y luego fundó lo que llama Bristol, sus famosos orfelinatos y otras obras de fe. En 1838, él enfermó George Müller enfermó gravemente y parece que todo el proyecto, todos sus sueños se vienen al piso, le tocó parar, ¿sí? Pero mientras que él estaba enfermo, aprovechó para leer acerca de un hombre llamado Jorge o George Whiteford, un hombre poderoso en oración, un hombre que predicaba apasionado por el avivamiento, pero lo que le sorprendió a George Müller fue la vida de oración tan disciplinada de este hombre llamado George Whiteford. Y lo que más le llamó la atención también es que este hombre, y aprendió de él eso, es que George Whiteford leía la Biblia siempre de rodillas. Y un día Müller escribió en su diario lo siguiente:
Enero 13. Mucha bendición de la vida de Whitfield. Su gran éxito en la evangelización es evidentemente debido a su rica vida de oración y porque leía la Biblia de rodillas. Enero 14. En su libro de autografías, el señor Müller escribió: enero 14, Día del Señor. He continuado leyendo la biografía de Whitfield. Nuevamente Dios ha bendecido mi alma al leer. Hoy pasé varias horas orando y leí y oré sobre mis rodillas sobre el Salmo 63. Si Dios me restaurara otra vez para poder servir nuevamente en el ministerio de la palabra, quiero que mi predicación sea más que nunca el resultado de la oración seria y de la mucha meditación, y que camine de tal forma con Dios que de mí salgan corrientes de agua viva. Enero 15. Cuán fácil es orar cuando Dios da el espíritu de oración. Hoy oré 3 horas sobre los Salmos 64 y 65. Tú oye la oración. Sigue diciendo: así Dios usó la biografía de Whitfield para fortalecer las convicciones de George Müller y para enseñarle la bendición de una vida de oración intensiva. Entonces él también comenzó a leer la palabra de Dios y a orar sobre sus rodillas varias horas en la mañana, siempre meditando sobre un pasaje bíblico. Un año después de la experiencia de estar enfermo y aprender a orar a partir de la experiencia de George Whitfield, él escribió lo siguiente: ¿por qué madrugar tanto? Porque no conviene a un santo perder su tiempo, ya que fue comprado con la sangre preciosa de Jesús, para ponerse a disposición de Dios con todo lo que es y tiene, y también con su tiempo. Debemos multiplicar este talento prestado para la gloria de Dios, para nuestro propio provecho y para bendecir a otros. Además, estar mucho tiempo en la cama debilita al cuerpo, al igual que lo dañamos cuando comemos demasiado. También debilita el alma, porque somos impedidos de orar y de tener tranquilidad espiritual. Pero la persona que antes del desayuno pase 2 o 3 horas con la Biblia y en oración, ya sea en casa o afuera en la naturaleza, pronto se dará cuenta de la bendición que es tanto para el hombre exterior como para el hombre interior. Quise combinar, amados, estos días un hombre poderoso en la Biblia que oró oraciones poderosas con algunos hombres de la historia del cristianismo que han sido modelos por su vida de oración y predicación. Sí, amados, nosotros también. A veces no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. Lo importante es la disposición del corazón para orar, la pasión para hacerlo, el anhelo de estar con el Padre, de disfrutar de su presencia. No hay nada más maravilloso que acostarse, como dijo el salmista: me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. O también, como dijo en el otro salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, sustentas mi vida. Miren, no hay nada más hermoso que acostarse pensando en el Señor, hablando con el Señor, meditando en el Señor, adorando al Señor. No meditando en problemas, deudas, situaciones, problemas en el hogar. No, meditando, orando, adorando, dándole gloria a Dios, meditando en textos bíblicos. Y despertarse de la misma manera en la madrugada, meditando en el Señor, adorándolo, bendiciéndolo, meditando en su palabra y orando. Amados, la oración es el alimento para el alma. La oración es la fortaleza para el espíritu. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. Los ojos de sus discípulos estaban cargados de sueño, lo vimos la semana pasada, porque su espíritu estaba apagado por su carne. El espíritu está dispuesto, le dijo Jesús, pero la carne no. Por eso hay que velar y orar. La vida de oración debe ser algo intencional. Uno no puede lograr nada en la vida significativo si primero no ha pasado tiempo de oración. Uno no puede hacer milagros, señales. Uno no puede orar por un enfermo. No puede sanar enfermos. Uno no puede hacer cosas que de verdad afecten la vida de otros sin pasar tiempos significativos en la presencia del Señor. Amados, este desafío les dejo hoy. Mañana miraremos de otro hombre o de otra oración poderosa
a través de un hombre poderoso en la palabra de Dios. Les invito a que oremos a nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias por darnos primero tu ejemplo. Tu ejemplo, Señor Jesús, de orar, orar y orar. Para ti, Señor, no había una agenda más importante que pasar muchos tiempos, muchas horas con el Padre en las madrugadas. Para ti no había un momento más excitante, motivador, apasionante que esos tiempos que pasaba contigo. Por lo tanto, Señor, estoy orando que me enamores y enamora a tus hijos, a los que me ven, de estos tiempos de oración. Que si a algunos les cuesta sacar tiempos para estar en silencio e inquietud, alejados del ruido, de la televisión, del teléfono, de la música, de todas noticias, y estar en algún lugar solos, quietos, solamente para disciplinar la mente y el alma, para escuchar tu voz, mi oración es que nos permitas crecer, pero también que nosotros, tus hijos, seamos intencionales, Señor, en determinar apartar tiempos significativos en tu presencia. Padre, bendigo a todos los que me han visto hoy en directo, pero también los que nos verán más tarde, mañana u otro día, y que tú vas a capturar su espíritu con este tema para convertirles en hombres y mujeres poderosos en oración. Señor, no son las muchas palabras, no son, Señor, las palabras persuasivas de humana sabiduría como el apóstol Pablo dijo, sino son las palabras que salen del alma, que van hasta tu trono y que modifican o movilizan tus ejércitos celestiales en favor de aquellos que oran u oramos de acuerdo a tu voluntad, aquellos que nos acercamos a ti con certidumbre de fe, aquellos que sabemos que tú eres real, aquellos que te amamos tal vez un poquitito más que otros, porque intencionalmente queremos aprender y conocerte, queremos sentirte y disfrutarte. Oro, Señor, que despierta a muchos apasionados por la oración, pero están dormidos como los apóstoles allí en el Getsemaní. Sus ojos están cargados de sueño. Oro, Señor, que enciendas ese altar en el corazón de muchos de nosotros, donde tal vez la llama está muy débil, tal vez, Señor, apenas escasamente habrá un pábilo humeante, tal vez los leños, Señor, de ese altar, Señor, de esa fogata de oración están apartados y secándose, Señor, apagándose. Este es el tiempo, Señor, donde quiere volvernos a juntar como pueblo, como iglesia, como amigos, como invitados al altar de los altares, altar que nunca se apaga, que siempre está encendido porque está el aceite continuo del Espíritu. Señor, que muchas oraciones que tus hijos comienzan a hacer, sencillas, pero tan poderosas, porque están cargadas de tu presencia, Señor. Gracias. Gracias por este encuentro a las 3, en momentos de reflexión, y por lo que hoy nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amados, qué bendición tan preciosa. No saben ustedes cómo me entusiasma y me emociona hablar de la oración. Es una riqueza, es un estilo de vida en el cual intento, por lo menos, hermanos, enriquecerme, fortalecerme. Me falta mucho, como seguramente usted, pero que hay una sed de conocer a Dios, de estar cerca de Él, de amarlo, seguirlo, en fin. Así que un abrazo, un beso, les amo en Cristo y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.